Buongiorno, bentrovati. Bentrovate e bentrovati. Buenos días y bienvenidos a nuestros huéspedes. Hoy tenemos entre nosotros tres futuros cardenales. Monseñor Iñás Pesitobo, arzobispo de Abiyán, Costa de Marfil, ha sido director de obras misionales, vicario general y párroco, profesor de seminario, presidente de la Conferencia Episcopal de Costa de Marfil, arzobispo metropolitano de Cojogo y después de Abiyán. Contamos también con la presencia con Monseñor Kichuki, arzobispo de Tokio, recién ordenado, sirvió como misionero en Ghana, donde fue párroco en una zona rural durante 8 años. Después ha sido superior de los Berbitas en Japón. Obispo Niigata, secretario general de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Japón y presidente de Caritas Internationalis. Contamos también con la presencia de Su Excelencia Monseñor Jaime Spengler, desde 2013 arzobispo de Porto Alegre, Brasil. Desde abril del año pasado es presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y desde el 17 de mayo es presidente de la CELAM. Es miembro de los dicasterios para el culto divino y la disciplina de los sacramentos y del Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Tenemos también con nosotros a la doctora Sheila Pires. Como cada día, ella también está junto al presidente de la Comisión para la Información, el doctor Ruffini, que empezará exponiéndonos los puntos. Buenos días. Entonces os digo brevemente que esta mañana estaban presentes 350. Y la primera cosa que ha pasado esta mañana es que el cardenal anunció que ayer se recaudaron el dinero que se recaudó para la parroquia de Gaza. Se recaudaron 32.000 euros y otros 30.000 fueron asignados por la limosonería. Y un total de 62.000 euros, por lo tanto, han sido depositados en la cuenta de la Anunciatura en Jerusalén y ya están a disposición del párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza. El padre Romanelli ha enviado un vídeo con los jóvenes de la parroquia para dar gracias al Papa y a los padres sinodales. Vamos a ver a continuación este vídeo de agradecimiento. Queremos daros las gracias. Estamos aquí solo con una pequeña parte de los que están en nuestra parroquia en Gaza. Queremos darle las gracias al Santo Padre, a Francisco, a los padres sinodales, por todo lo que están haciendo, por la ayuda que habéis enviado a través del cardenal Conrad. Muchísimas gracias. La oración brindando. Este dinero ya está depositado en la cuenta corriente de la Anunciatura en Jerusalén. Aquí os saludamos desde Gaza. Y luego el cardenal Grech anunció, tengo que hablar lejos del micrófono, entonces anunció a los miembros del sínodo que ayer el dicasterio para los laicos, la familia y la vida nombró a los nuevos miembros del organismo consultivo internacional de los jóvenes. Y el cardenal ha deseado suerte a estos jóvenes como pilar importante, jóvenes comprometidos al servicio de la Iglesia. Y luego la parte central de la mañana se dedicó a la elección de 7 de los 14 miembros de la comisión para la redacción del documento final. Antes de la votación, Monseñor Batocchio recordó el papel de la comisión, explicando que no redacta los documentos materialmente. Este trabajo se asigna al relator general, al padre Costar,
y a los expertos que colaboran, sino que supervisiona. La comisión se reunirá esta tarde, entonces los miembros elegidos está compuesta por 14 miembros, 7 elegidos y 7 miembros elegidos ex officio. Y al final tendrán a su disposición todos los nombres de estos miembros. Los elegidos son Monseñor Ambongo para África, Su Eminencia, el Cardenal Rueda Aparicio para América Central y la profesora Catherine Clifford para América del Norte, el padre David Hassan para Asia, Su Eminencia Avelin para Europa, Su Excelencia Karalá para las iglesias católicas orientales y de Oriente Medio, ha estado con nosotros el sábado pasado, y para Oceanía, Su Excelencia McKinley. Os informo que de todas maneras se os entregará el listado de los participantes. Miembros por designación pontificia son Monseñor Bonfarte, el Cardenal do Rosario Ferrao y la hermana Salazar. Entonces, al final de esta rueda de prensa, recibirán todos los nombres relativos a la elección de los miembros que compondrán esta comisión. Tras la votación y la formación de esta comisión, fue el turno de los informes de las mesas lingüísticas. Esta es una novedad de esta asamblea. Grupos lingüísticos de español, portugués, inglés, francés. Entonces, en estos informes se destacaron lo que se dijo en los diferentes círculos y se habló sobre todo de la iniciación cristiana, de la conversión sinodal que es necesaria y de la conversión de las relaciones entre carismas y ministerios, de cómo evitar un narcisismo clerical, también del papel importante de la vida consagrada como algo que hay que evidenciar, que es un elemento en el que no se hace suficiente hincapié. Y luego en el ministerio de la escucha como una posibilidad que suscita perplejidades dentro de la Iglesia. Entonces, la institución de un ministerio de la escucha es importante también suscitar. Y se habló también de la importancia de las misiones y de los contextos culturales y locales. Se habló también del peligro de clericalizar estos aspectos. Entonces empezó también, se dio paso a las ponencias de los oradores y se habló de la iniciación. Y entonces voy a dar la palabra ahora a Sheila, que nos informará más detalladamente. Muchísimas gracias, Paolo. Durante las intervenciones libres, algunos oradores hablaron de la importancia de situar la conversión relacional en el centro, como ya destacaron algunos oradores en las mesas lingüísticas. Algunos evidenciaron la necesidad de sanar las relaciones heridas por los escándalos en la Iglesia, empezando por los abusos, subrayando la importancia de la confianza para reforzar el camino sinodal. Algunos propusieron una profundización en el diaconado para renovar la Iglesia, mientras que otros insistieron en la eclesiología del pueblo de Dios
y en la importancia de la caridad y la labor misionera. El amor a los pobres se subrayó, nace de la Eucaristía. Como nos enseña el Evangelio, debemos mostrar caridad hacia los marginados, a los que se sienten excluidos de la Iglesia. Se mencionó también que el mundo secularizado, el proceso de iniciación cristiana, es cada vez más fundamental. Para ser testigos del Evangelio hay que convertirse en profetas. Es necesario también un proceso de formación en la fe, ya desde una edad temprana, y que implique a toda la comunidad. También a las comunidades más pequeñas. También se subrayó que la Asamblea debe hablar de la participación de las mujeres en el liderazgo de la Iglesia. Se insistió en el tema del perdón vinculado al amor de Cristo y se reiteró que no puede haber una iniciación cristiana sin una comunidad. Por ello, algunos pidieron un mayor compromiso en el acompañamiento de los recién bautizados. También se señaló que no se mencionaba lo suficiente ciertas realidades eclesiales, como por ejemplo los movimientos en el Instrumentum Laboris, mientras que debería resaltarse su importancia en la vida de la Iglesia. Por último, se pidió que los documentos de la Iglesia, también aquellos del Sínodo, deben utilizar un lenguaje comprensible para todos. Y esto es todo. Muchísimas gracias, Sheila. Esperemos que esté al alcance de todos para nosotros periodistas. Ahora vamos a empezar dando la palabra a nuestros 3 arzobispos. Vamos a empezar con el arzobispo de Abidjan, Monseñor Dogbo. ¿Qué sensación, qué impresión tiene del ambiente que se está viviendo, sobre el camino que se está realizando en esta segunda sesión? Nos encontramos en una iglesia y las relaciones son muy importantes, que están arraigadas en el bautismo. Nosotros nos identificamos con Cristo y esto nos permite tener relaciones fraternas. El sínodo nos permite vivir con fuerza estas relaciones y estamos viviendo un buen ambiente, los obispos, las religiosas, los laicos, las laicas. Todos trabajan en torno a una mesa, se reconocen mutuamente, nadie quiere imponer su visión. Sin lugar a dudas, es un ambiente eclesial. Cada uno reconoce en el otro la presencia de Cristo y este es un aspecto fundamental. Y esto se encuentra a la base del proceso sinodal que estamos viviendo para que en la Iglesia puedan, cada uno tenga un lugar. Grandes, pequeños, ricos, pobres, una autoridad. Pero todos somos hermanos, es algo que debemos reconocer y estamos trabajando en favor de la misión. Tenemos que vivir esta comunión, tenemos este ambiente de comunión que llama mi atención positivamente y esto nos ayuda a vivir la Iglesia de una manera diferente sin querer cambiarla. La Iglesia siempre ha sido Iglesia y comunión, pero es la manera de vivir, el modus vivendi, cambia gracias a este proceso. Y este ambiente puede ayudarnos en nuestras parroquias y en nuestras diócesis. Gracias. Entonces, un clima para reforzar las relaciones fraternas, reconocerse en el clima de la escucha, porque cada uno tiene que tener un lugar dentro de la Iglesia. Ahora vamos a escuchar a Su Excelencia Kikuchi, arzobispo de Tokio. Excelencia, en esta asamblea no quieren transformar a la Iglesia, pero sino están poniendo las bases
para una nueva iglesia en el futuro uniendo elementos diferentes. ¿Cómo ha sido el camino entre las dos sesiones del sínodo en Japón? Entonces, entre la sesión del año pasado y la de este año, hemos hablado de poner las bases de la sinodalidad. Porque si no comprendemos todos lo mismo, es decir, ¿qué significa sinodalidad? Esto es fundamental. No podemos construir algo sobre una base que no sea sólida. Entonces, en algunos lugares las personas tienen prisa por construir algo sin una buena base. Entonces, en Japón hemos celebrado un congreso con la representancia de obispos, de sacerdotes, de laicos, de todos los representantes de las 15 diócesis japonesas, y hemos celebrado juntos esta asamblea y hemos practicado la conversación en el espíritu. Y algunos han preguntado por qué hacemos esta conversación en el espíritu. Y les hemos dicho que necesitamos este tipo de conversación para poner las bases para construir una casa sólida. Esto es muy importante lo que estamos haciendo en esta segunda sesión. Estamos hablando de muchas cosas, pero hablamos de construir una comprensión común de la sinodalidad. Ahora vamos a ceder la palabra a don Jaime Spengler. Usted ha participado en el Sínodo de los Jóvenes. Ha estado presente en la primera sesión el año pasado y ahora en esta sesión ha llegado esta sorpresa. Una sorpresa significativa para usted, para los demás arzobispos, pero también para nuestro país, nuestra región. Me han concedido la posibilidad de hablar en portugués. Es mucho más fácil para mí. Pido perdón. Seguramente la noticia del domingo nos sorprendió. Yo me encontraba... Estaba en mi habitación, estaba terminando de leer un libro del cardenal Martini, Sequela Christi, y de repente WhatsApp me llegaron muchísimos mensajes de felicitaciones en WhatsApp. Enhorabuena, coraje, ánimo. Y yo, la fecha no tenía ningún sentido, no era una fecha especial para mí. Pero ¿cómo no sabes lo que ha pasado? Enciende la televisión, habla el Papa que está celebrando el Ángelus, te ha citado el Papa en el Ángelus. ¿Y qué ha dicho de mí? Te ha nombrado. ¿Me han nombrado? Y en ese momento he empezado a darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ciertamente, yo no me esperaba este nombramiento precisamente en este momento, pero tampoco soy sincero en otros momentos. Es cierto que Brasil, por sus dimensiones, hoy tenemos 6 cardenales, si no me equivoco, es un número excepcional. Es un número bastante razonable, muy bueno. Y entonces tenemos esta disposición de poder servir. Servir en lo que se nos pide en la mejor manera posible. Lo que me ha orientado en mi vida antes, como fraile franciscano y luego como sacerdote, es algo que me prometí a mí mismo cuando entré en la orden de los franciscanos. Nunca decir no a lo que me está pidiendo la Iglesia. Entonces, a lo largo de estos años, he mantenido la promesa que me he hecho a mí mismo. A veces ha sido muy difícil mantener esta palabra. A veces he llorado, pero con el paso del tiempo, la promesa
se ha demostrado ser algo sano. Y le doy gracias al Santo Padre por la confianza que ha depositado en mí. Espero que podamos colaborar en favor del episcopado, del pueblo de Dios y de la Iglesia en este momento de la historia que estamos viviendo, un momento muy complejo que sin lugar a dudas exige respuestas adecuadas. Muchísimas gracias, don Jaime. Ahora vamos a dar espacio a las preguntas de los compañeros. Paula, por favor. Paula Calderón, en tercera fila. El CELAN. Don Jaime, se habla de la necesidad de purificar las relaciones en distintas perspectivas. ¿Cómo debería ejercerse la autoridad y los estilos de gobernanza en una iglesia sinodal, especialmente pensando en América Latina y el Caribe? Credo che si tratti di una domanda molto complessa. Es una pregunta muy compleja. Entonces, en la sociedad actual es una decisión muy importante. Estamos viviendo un momento de crisis de las democracias, pero no solo. Somos también conscientes de vivir una crisis de mediación de las instituciones dentro de la sociedad, a nivel internacional, continental, a nivel de la ONU, de la OEA y de otras instituciones. Y considero que en este momento que estamos viviendo, tal vez retomar lo que dijo San Pablo VI en los años 70. El ser humano hoy siente con mayor atención los testimonios más que los maestros. Y si escucha a los maestros es porque son testigos. Y creo que aquí está en juego toda la cuestión de la autoridad. No viene del poder sociológico, sino viene de un testimonio ético, moral y también religioso. Creo que es precisamente este el punto fundamental. Gracias, don Jaime. Gracias, Michael Haynes. Todos los que deseen contestar, enhorabuena, ante todo al cardenal por el nombramiento. El cardenal Hollerich ha hablado de pasar de un estilo piramidal a un estilo sinodal. ¿Pueden darnos, por favor, una idea de qué significa esto concretamente? Porque el cardenal Spengler, y como presidente de la CELAM, ¿puede darnos algún detalle sobre la Amazonía y las celebraciones eucarísticas? El padre Briganti dijo que ha empezado una fase de experimentación. No sé si tiene mayor información sobre esto. Yo no hablo inglés, lo siento. Si alguien puede traducirme. Como o senhor é presidente do CELAN, actualmente se está hablando de la posibilidad de un rito amazónico. Es cierto que tenemos comunidades en diferentes lugares en los que pueden pasar días, meses, semanas, incluso años sin poder contar con una celebración eucarística. Es cierto que en el actual contexto de la selva hay un grupo que está trabajando en la posibilidad de celebrar un rito específico para la región amazónica. Este es un dato de hecho. Por otra parte, existe una indicación
que afirma lo siguiente: hoy en la Iglesia Latina disponemos del rito romano. Y el rito romano no solo puede, sino también debe ser inculturado en las diferentes realidades. Personalmente considero que podemos explorar de manera más intensa estas posibilidades que la Iglesia misma concede de inculturación del rito romano. Esto ciertamente exige una sensibilidad particular, debido a las partes implicadas. Es una predisposición a buscar un nuevo camino. Y hablando de la Amazonía, ¿cuántos pueblos tenemos en la región amazónica? ¿Cuántas culturas? ¿Cuántas lenguas? Entonces, encontrar un rito que caracterice esa región, un rito nuevo, considero que podría ser tal vez más fácil que encontrar caminos para la inculturación del rito romano. Concluyendo, quisiera recordar que el año pasado, durante la Asamblea de la SEAMA, celebramos una Eucaristía durante la cual algunos indígenas sirvieron en el altar y se siguió el rito romano en aquella ocasión. Pero los ministros indígenas, contemplar a los ministros indígenas que pedían lo que se les exigía, no de la forma que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero ver la dignidad, la atención, la reverencia, el cuidado, la forma en la que desarrollaban todo lo que era necesario. Entrando en este rito, llamó mi atención la dignidad, una dignidad que a veces no percibimos en nuestras celebraciones, por muy solemnes que sean. Esto llamó mi atención en Manaos durante aquella celebración eucarística en la que participaron los indígenas. Excelencia, no sé lo que ha dicho exactamente el cardenal Hollerich, pero estoy de acuerdo con esta idea de abandonar esta pirámide para entrar en la sinodalidad a la hora de tomar decisiones. Necesitamos tener la certeza que todos construyamos bases a partir del mismo concepto de sinodalidad, porque si no, este concepto de sinodalidad puede basarse en un consenso, pero no es lo mismo. También si se lleva a cabo un discernimiento común por parte de la comunidad, alguien debe tomar una decisión. Entonces creo que también se habla de estos temas, no significa que deba decidirse todo con un discernimiento común, sino este discernimiento debe indicarnos el camino a seguir y alguien como el obispo, el pastor, debe tomar la decisión final. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay algunas preguntas? Luis Medina. Da Arquidiocese de Manaus, a pergunta é para Dom Jaime. Dom Jaime, o senhor divulgou um vídeo depois do anúncio. Esta pregunta para Don Jaime. Después del anuncio de Papa Francisco de su nombramiento como cardenal, se ha hablado del cambio climático en Brasil y nos recordamos la catástrofe que ocurrió en Do Sur, que afectó a la vida de las poblaciones del sur y a la vida de la Iglesia. Y ahora se están verificando incendios en el centro, en el oeste de Amazonia. Y entonces se están produciendo enormes incendios con terribles repercusiones para la población. La comisión que estudia esta realidad es importante para la Iglesia brasileña, este cuidado de la casa común, porque es importante incentivar esta conversión ecológica
que el Santo Padre nos ha pedido en la encíclica Laudato Si y que ha reiterado en numerosas ocasiones. El tema que se abordó ayer afronta el tema de las relaciones y durante nuestro grupo abordamos las relaciones horizontales, verticales, hacia lo trascendente. Y sí, y en el documento, en el texto, en el instrumento Laboris tal vez falta este aspecto de la relación con el ambiente, con la casa común, un aspecto que en mi opinión debemos siempre tener presente en las discusiones de estos días. Hemos padecido estos fenómenos en estos últimos meses, estos fenómenos climáticos. El centro-este está ardiendo, el norte está sufriendo los efectos de una sequía. No hay agua en los ríos, entonces el transporte fluvial está bloqueado. En India, en otras regiones del mundo, hay calamidades naturales terribles, inundaciones. El mundo, la naturaleza, está pidiendo ayuda. Y creo que el cuidado que estamos llamados a tener hacia la naturaleza no es solo porque podríamos tal vez fallecer por falta de este cuidado del ambiente o debido a los desechos que estamos produciendo. Cierto que esto es extremadamente importante, pero el cuidado que estamos llamados a tener hacia el ambiente tiene un nivel de dignidad aún mayor. Este ambiente, esta vida, este planeta no es fruto de las manos del hombre, es divino. Por lo tanto, el cuidado, la atención es algo necesario. Aquí se arraiga la dignidad de la creación, por lo que las palabras del Santo Padre son muy fuertes. ¿Qué queremos dejar en herencia a nuestros hijos, a las generaciones futuras? El futuro está en nuestras manos y si por una parte la cuestión nos aflige, por otra parte es un privilegio para nosotros. Estamos viviendo un momento histórico. Por tanto, nosotros podemos tomar decisiones importantes, actuar cambios, tomar decisiones. Estamos llamados a una mayor responsabilidad, a una corresponsabilidad evangélica que tendrá repercusiones en la sociedad, en todo el contexto socioambiental. Que Dios nos dé su discernimiento y sabiduría para poder responder a los retos actuales, para que los que vengan después de nosotros tengan un futuro mejor. Amén, así sea. Gracias, soy Hannah Bragg. Quisiera plantear esta pregunta a los tres obispos, sobre todo porque proceden de tres partes diferentes del mundo y porque dentro de poco se os nombrará cardenales. ¿Pueden decir un aspecto único y particular de su iglesia y cómo puede contribuir a convertirse en una iglesia misionera? Hay un aspecto que es el intercambio de dones de una iglesia a otra, los que tienen y los que no tienen. Antes se pensaba que eran las iglesias ricas con dinero, recursos, que tienen que apoyar a las iglesias pobres en África y en Asia, pero en la actualidad hay numerosas vocaciones que proceden precisamente de Asia, no tantas en Japón, pero en muchísimos países asiáticos hay numerosas vocaciones, misioneros, también en África hay numerosas vocaciones
sacerdotes que vienen a Europa. Hay un intercambio de dones que se ha convertido en algo diferente. Antes era de Occidente a Oriente o a otros países. Ahora es de los países en vías de desarrollo. Y esto tiene una repercusión sobre otros aspectos, que no están solo vinculados con aspectos económicos. Por lo tanto, cuando el Santo Padre habla de las periferias, creo que éstas se han extendido, no solo las de Asia, África, América Latina. Creo que la periferia está también llegando a Europa. Efectivamente, en este sínodo se ha hablado de esta grande cuestión del intercambio de dones. Nosotros que procedemos de diócesis africanas, es cierto que son diócesis aparentemente pobres materialmente, pero espiritualmente son muy ricas. La fe se vive con alegría. Y esto es algo que debemos compartir con la Iglesia universal. La fe, con la celebración eucarística, ofrece a la Iglesia esta alegría. En los medios de comunicación se ha dicho que se me han elegido entre los futuros cardenales y en mi aldea han repicado enseguida las campanas y la banda musical para celebrar esta alegría simple de las personas pobres, humildes, que son felices, sin querer buscar cosas grandes, se alegran con las cosas pequeñas. Es una fe llena de alegría y África tiene que compartirla con todo el mundo. Ciertamente en África hay muchísimas vocaciones en la actualidad y esto es una enorme gracia. Y la característica de África es precisamente esto, la alegría en las cosas simples. Dos aspectos. El primero, estamos hablando de el compartir el intercambio de dones. En Brasil celebramos el aniversario de la inmigración alemana, 250 años, y el año que viene 150 años de la inmigración italiana. Han sido los alemanes, italianos, ucranianos, japoneses los que han promovido un proceso de evangelización en América Latina, en un contexto diferente del nuestro, y lo han hecho muy bien. Y si hoy contamos con una tradición cristiana fuerte, llena de vigor, esto se lo debemos a los migrantes que han abandonado sus países de origen, han abandonado sus países y han llegado al país de origen y tal vez han sido engañados, han padecido para cruzar el Atlántico, pero estos migrantes tenían algo muy bueno, la determinación, el coraje, pero sobre todo tenían fe. Y esto es lo que les ha dado la fuerza para construir una sociedad de la que formamos parte. El segundo aspecto, usted citaba antes la cuestión de la iniciación a la vida cristiana. El mundo ha cambiado, la sociedad hoy en día es otra. Y tal vez el gran reto para la Iglesia hoy día es cómo poder hacer llegar esta fe a las generaciones actuales. Pero no disponemos de una respuesta y este es el trabajo que debe hacer el sínodo a través del diálogo, la escucha, la sensibilización de las diferentes realidades europeas, africanas, oceánicas. Son realidades diferentes entre sí y buscar puntos comunes entre sí para poder ofrecer respuestas
dispuestas al reto de la transmisión de la fe a las nuevas generaciones, que puedan adaptarse a estas realidades. Y esto se nos exige, en nosotros que estamos en el aula del sínodo, se nos exige una apertura de corazón, una apertura intelectual y espiritual. Yo vengo de una conferencia, la brasileña, está compuesta por 480 obispos. Es casi un sínodo, ¿eh? En el actual somos 350, si no me equivoco. Y entonces una asamblea como esta, como hombres y mujeres que procedemos de realidades diferentes, lejanas, culturas, idiomas diferentes, ¿cómo podemos llegar, a pesar de nuestras diferencias? Y espero que no necesitemos demasiados puntos de convergencia, pero necesitamos estar abiertos para ir los unos hacia los otros, más allá de las diferencias eclesiales. De la televisión Portugal y brasileña. Ha hablado del cuidado hacia la tierra y la casa como el pueblo, don Jaime. Usted es uno de los representantes en el pueblo brasileño sinodal. En esta segunda sesión del sínodo ha llevado la esperanza, la solidaridad al pueblo del Río Grande do Sul, que ha vivido este momento dramático de las inundaciones. Ha hablado de estas realidades. Ante todo, de estas correcciones, yo estoy en nombre de la CELA. Es verdad que soy brasileño, pero vamos a hablar concretamente de la tragedia que ha afectado a 400 ciudades. Hay ciudades que han sido destruidas completamente. Hoy ya no se puede hablar de reconstrucción, se puede hablar de construir de una manera diferente. Esta tragedia ha suscitado dentro de la sociedad brasileña, y no solo, hemos visto enormes manifestaciones de solidaridad, por ejemplo, de Japón. Hemos vivido una oleada de solidaridad sin precedentes. Ciertamente, dentro de esta tragedia ha salido algo. Cada persona ha dado lo mejor de sí y al mismo tiempo tenemos que reconocer también que algunos han dado lo peor de sí. Somos seres humanos y esto es algo que me consuela en este contexto, es la carta a los hebreos. Jesús no ha venido a ocuparse de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham, hombres y mujeres de carne y hueso. Entonces, quiero quedarme con esta oleada de solidaridad, que es un testimonio de la generosidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, no solo del pueblo brasileño. Gracias. Tengo dos preguntas para todos los cardenales, futuros cardenales. Ante todo, todos ustedes proceden del hemisferio sur del mundo. ¿Veis vuestro nombramiento como algo que indica el futuro de la Iglesia, pero también el presente, donde la Iglesia vive y crece? Y en segundo lugar, quisiera saber cómo ustedes son diferentes, el listado de los nuevos cardenales son diferentes entre sí. Esto es algo importante para el colegio cardenalicio. Pero quisiera saber, ¿se conocen ustedes entre sí y conocen a los demás miembros del colegio cardenalicio? Como saben, el Santo Padre
ha venido a visitar Asia desde hace poco, transcurrió tiempo en Indonesia, en Papua Nueva Guinea, en Timor-Este, en Singapur. Y este viaje muestra que a través de la visita de numerosos países asiáticos, revela que el Papa nos ayuda a entender la importancia de Asia. Y esta vez hay 3 nuevos cardenales asiáticos: Indonesia, Japón y Filipinas. Esto no significa de por sí que Asia significa que la misión se está desplazando de Europa a otras áreas del sur del mundo. Por tanto, este centro de la Iglesia no se encuentra ya en Europa, sino en el sur global. Esto significa este nombramiento. Yo conozco a algunos de los cardenales porque he trabajado en Cáritas internacionales, por lo que ya conocía a algunos de los cardenales. Los nuevos ya conozco a los nuevos y a los cardenales de facto. Sí, para responder a su pregunta. Gracias. De hecho, podemos alegrarnos de esta apertura del espíritu de este Papa, que ha querido asociar todas las partes de la Iglesia universal. Un cardenal es un consejero del Santo Padre que trabaja con el Papa, es algo que todos sabemos, que trabaja en favor de la Iglesia universal. Entonces, el hecho de nombrar cardenales de diferentes países, de diferentes continentes, es signo de que el Papa está abriendo la Iglesia y la Iglesia necesita escuchar. Escuchar es la palabra clave, es la palabra clave de este sínodo, pero para escuchar es necesario que haya personas que hablen, cardenales que proceden de diferentes regiones del mundo, que puedan expresarse y el Santo Padre pueda escuchar su voz. Y ellos escucharán la voz del Papa. Y esto es la naturaleza católica de la Iglesia, una Iglesia universal. Todas las partes, las regiones, tienen algo que decir. Este sínodo es un modelo, el modelo de Iglesia en el que se escucha a todos, a pesar sin tener en cuenta su situación personal, riqueza, capacidades intelectuales. Lo importante es que todos hemos sido bautizados en Cristo y en el rostro de cada cristiano debemos reconocer a Cristo. Y este nombramiento nos llama a vivir esto, una iglesia en la que todos tienen la misma dignidad. Como se ha dicho anteriormente, este sínodo que vivimos desde 2021 es todo un camino, un camino en el que nos hemos conocido, Y luego, cuando nos encontramos ante un cristiano, es importante subrayar que lo que estamos viendo es el rostro de Cristo. Y esto es lo que se ha dicho durante el sínodo. Tengo miedo de 3 categorías de personas: obreros, dentistas y periodistas. Dentistas porque sabes cuándo empieza su trabajo, pero no sabes cuánto te costará, pero no sabes cuándo terminará. Y los periodistas porque no sabemos las preguntas que harán. Perdonar por esta broma. La Iglesia Católica. Y creo que cuando decimos católico no nos referimos solo a un credo religioso, sino queremos indicar una apertura, una generosidad,
propia, peculiar, esa generosidad propia de Dios, que es capaz de dialogar con todas las diferencias, con todas las culturas, los pueblos. Y seguramente esta riqueza o esta diversidad del colegio cardenalicio es expresión de esta manera de ser católico. Es algo, es bella esta preocupación del Santo Padre hacia las culturas diferentes. Por ejemplo, el cardenal de Mongolia cuenta con 1.500 fieles. Yo tengo 4 millones de fieles en mi diócesis, pero este no es un criterio, el criterio es otro. Y si tenemos presente la historia de la Iglesia en estos últimos 100 años, ¿cuántos eran los cardenales a principios del siglo XX? ¿De dónde procedían? Debería hacer un estudio histórico, no quiero entrar en polémicas, pero hoy, cuando vemos la composición del actual colegio, vemos una universalidad extraordinaria, hermosa. Somos diferentes los unos de los otros, pero hay algo que nos aúna. Y es precisamente aquí que radica la belleza, la grandeza del colegio mismo. Gracias, don Jaime. Para terminar, la última pregunta. Sí, la pregunta es para don Jaime. He escuchado a menudo muchos obispos latinoamericanos, no solo amazónicos, que esperan la posibilidad de poder ordenar a hombres casados, no solo en la Amazonía. Como ustedes han hablado del ministerio ordenado en esta sesión, preguntaba si Celcelam no puede ejercer un papel para retomar una reflexión sobre este aspecto que ya había comenzado en los años 70, un seminario celebrado en Quito en el 74 que no concernía solo la Amazonía, sino algunas vicarías en Chile, en Bolivia, en Perú, en Venezuela. Y hablando con los obispos, muchos de ellos me han planteado esta pregunta en reiteradas ocasiones. Los periodistas son peligrosos. Perdón por la broma. La cuestión presentada es extremadamente delicada, es de disciplina de la Iglesia, no tiene que ver con la teología. Le voy a contar la experiencia de un obispo que hace 3 años se le nombró para la región de la zona central. Era un obispo español. Estoy buscando a sacerdotes que puedan ayudarme. Me han nombrado obispo. Y cuando me insedí en la diócesis, había con nosotros religiosos, religiosas, sacerdotes, nuncios apostólicos. Se celebró una fiesta extraordinaria. Al día siguiente me encontré solo, yo con un único sacerdote, en una región que es la región de Alto Xingu. ¿Alguien me puede ayudar? Es 2 veces mayor que Italia. Es una realidad que necesita de una profundización. No sé si la apertura podríamos hablar de esta posibilidad de hombres casados para realizar el papel de presbíteros. Podría ser la solución. Sin embargo, considero que necesitamos de apertura, de hablar con franqueza. En mi diócesis en el sur de Brasil, en un pasado
no muy lejano, éramos un granero, exportábamos religiosos y religiosas. Y hoy me encuentro en una fase que estamos agrupando parroquias y estamos invirtiendo en una vía invirtiendo en la formación de diáconos permanentes. Esta es la realidad de la que me encuentro, por lo que no podemos generalizar. A partir de la experiencia del diaconado permanente, en un futuro no demasiado lejano, esperemos, tal vez estos hombres podrán ser ordenados presbíteros para una comunidad específica. Ciertamente, será necesario por parte de todos nosotros una capacidad de apertura, una apertura de corazón, de generosidad, de apertura en general. ¿Cuál es el camino? No tengo una respuesta, pero podemos y debemos afrontar con coraje esta cuestión, teniendo siempre presente los aspectos teológicos de la Biblia, pero también debemos prestar atención a los signos de los tiempos. Los apóstoles captaron estos signos y pudieron hallar respuestas a las diferentes exigencias. Espero que también nosotros seamos capaces de ello. Gracias, don Jaime, don Kikuchi, don Combo Spengler, Sheila Pírez, muchísimas gracias. Doctor Ruffini, gracias. Y mañana confirmamos que se celebrará otro briefing. Mañana a la 1:30 estaremos todos aquí. Y buenas tardes y buen trabajo.